Está con nosotros el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública y aspirante a la candidatura por la senaduría del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, doctor. Un placer tenerle con nosotros. Gracias por la invitación y aquí estamos para conversar. Sánchez Cárdenas, ese rafe que hay dentro del Partido de la Liberación Dominicana y que ha provocado la renuncia de del que siempre ha sido el jefe de campaña triunfante, Francisco Javier García. Abel Martínez sale a relucir que no va a ser ningún acuerdo electoral con Leonel Fernández y hace alusión de que se alió al PRM para derrotar al PRM y dentro de lo que mismo publica el Nuevo Diario, hace revelación de un discurso que hizo el expresidente donde habla de que el 35% tenían intenciones de votar por Leonel Fernández. ¿Qué está pasando a 8 meses de las elecciones municipales dentro de ese partido? ¿Cómo recomponer? Bueno, lo primero que debo decir es que Francisco sigue siendo miembro de la campaña y trabajando en el partido como miembro del comité político y del equipo de coordinación. En segundo lugar... ¿Cómo es la cosa? ¿Pero cómo que sigue siendo coordinador? No coordinador, no he dicho coordinador. No coordinador. Pero sí en la campaña. Porque lo que sí luce es un rompimiento entre Abel y Francisco Javier. Aunque diplomáticamente se diga, bueno, me gustó y le agradezco que se fuera, y el otro dice, no, yo voy a seguir siendo del partido, pero todo el mundo sabe que eso es un rompimiento. Bueno, vamos a la interpretación que usted le da. Lo que ha pasado es evidentemente una disparidad entre el candidato y el coordinador. Eso está explícitamente en la comunicación que Francisco sacó. De manera que no hay que discutir eso de que el jefe de campaña pues lo expresó escrito, de manera escrita. No hay nada que inventarse. Es un desacuerdo. Y esa disparidad está ahí y está públicamente expuesta. De manera que en eso no hay nada que hacer. Por otro lado, el elemento que usted señala de campaña y que el candidato ha expresado acerca de las alianzas, yo creo que aquí hay toda una historia que se puede reconstruir y que está en los medios de comunicación. El PLD, en primer lugar, ha sido siempre un promotor de alianzas y ha ganado mediante la formación de bloques de alianza. Siempre fue así. El elemento ahora diferente, yo diría, que tiene que ver con la división que primariamente en el 19 se dio con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Y ahí está expresada el motivo de la derrota del 20. Esa derrota se acompañó con la alianza que hizo Leonel Fernández con el gobierno. El gobierno ha resultado en una gran frustración nacional que la gente está viviendo en estos momentos. Y el PLD, a pesar de ese encontronazo o esa dificultad que ha habido en la campaña, pues sigue en todo el territorio nacional organizando y trabajando porque tiene un implante en todos los municipios y campos del país. No hay uno solo. Lo que tenemos ahora es una cantidad de candidatos que no sabemos qué hacer con ellos. Es tanta la gente que está compitiendo en todo el territorio nacional, a nivel municipal y congresual, que habría que buscar una forma en que muchos candidatos que no tienen posibilidades entiendan de que es el momento de abrir campo a aquellos que, según las mediciones, según el implante que tienen en la sociedad, pues facilitan un trabajo mucho mejor y un resultado electoral mucho mejor para el partido. De eso es que se trata en este momento. El PLD no ha parado su campaña. Esa es la realidad de lo que está pasando. Doctor, a propósito que usted menciona esto, el presidente Danilo Medina admitía una debilidad en el Distrito Nacional y en Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo. Y luego vi que se seleccionó ya el candidato del distrito, que va a ser el mismo que fue Luis Alberto, ¿verdad? Luis Alberto, Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo. Como alcalde. Pero el presidente Medina sugería, aunque él decía de manera voluntaria, como que los candidatos se pusieran de acuerdo y depusieran sus aspiraciones en favor del que mayores posibilidades tenían, como para tener más tiempo para hacer la campaña.
Y si se aleja la posibilidad de una alianza opositora, pues hace más necesario eso. Así como el partido promovió la elección de Abel Martínez antes del periodo establecido mediante un procedimiento de consulta, ¿pudiera hacer eso con los otros candidatos a los fines de poder identificar temprano? Por ejemplo, en el Distrito Nacional, que hay una debilidad, está aspirando usted y está el doctor José Dantes también, ¿verdad? Así es. ¿Habrá alguna conversación entre ustedes para decir con quién se gana, con quién se acerca No más? hemos tenido conversaciones, tenemos una relación de compañerismo bastante buena y de amistad. Pero ya la discusión a propósito de esta propuesta del presidente, pues yo pienso que en cualquier demarcación es pertinente. Y que el partido, en vez de estar, como acabo de decir, con tantos aspirantes en cada demarcación, pues definir con prioridad, como acaba de hacer en Santo Domingo Este con las sindicaturas, pues un candidato posible, el más potable, que esté mejor implantado. Eso yo creo que es saludable para el partido porque le va a ahorrar recursos y además tiempo y discordias ¿Cómo que siempre hacerlo? surgen en estas circunstancias. ¿Con una Como encuesta? ocurrió en Santo Domingo Este, que el alcalde para esa demarcación es Luis Alberto. Ayer Que se fue reservó una eso. asamblea de delegados. Sí, por ¿verdad? De las circunscripciones. Sí. Son 3 circunscripciones, entonces ahí se hizo la asamblea y Bueno, es se una asamblea, determinó pero eso. pudiera estar dentro de la reserva del partido. Exactamente. ¿verdad? Bueno, es porque una todavía suerte no de se puede. reserva que el territorio, las circunscripciones han hecho y que tiene que ser refrendada, igual que el candidato presidencial, en octubre, Bueno, en el caso para cumplir con la ley. Eso es un derecho que tienen los partidos Con el políticos. método Claro. que se determine. Claro. Sí, bueno, dentro de la ley. Es decir, De ahí los- se de los va que a, están en la digamos, lista. a refrendar la decisión voluntaria de la mayoría de las demarcaciones de lo que quiere, como se hizo con el candidato presidencial. Bueno, en el caso de Santo Domingo Este, le decía, y en el caso de Domingo Contreras, que quienes aspiraban a la alcaldía del Distrito Nacional han ido dejando el espacio libre a Domingo Contreras. En el caso de la senaduría pudiera darse eso. Bueno, la que sea. Yo no tengo inconveniente y desde el principio lo he dicho de que el partido elija lo que entienda que es mejor para él. No importa cuál. Yo pienso que un militante político tiene que tener por delante siempre el tema institucional por encima del tema personal. Y conmigo, con eso no hay ningún problema y siempre lo he dicho. El partido tiene que hacer el mejor trabajo y lo tiene que hacer con los hombres que tengan el acercamiento, la aceptación social más importante. Y desde ese punto de vista, pues nosotros estamos abiertos a cualquier acuerdo que las circunscripciones del Distrito Nacional puedan hacer. Doctor, en cuanto a las mediciones que está viendo con el PLD como partido, a propósito de que hoy se difunde el resultado de Mark Penn Stawell, sigue apareciendo en un tercer lugar, independientemente de quién es el encuestador. Ya esta es la tercera o la cuarta encuesta que refleja al PLD por debajo del 15%. ¿Qué lectura tiene esto para fines de las aspiraciones en demarcaciones particulares como en el caso del Distrito Nacional? Bueno, yo creo que estamos ahora en una guerra de percepciones, en el que siempre han participado las encuestadoras. Siempre. Las encuestadoras solamente entran en, digamos, en la técnica de verdad que cuando llega el final. Las últimas encuestas de la contienda habitualmente es la que trae las informaciones Ahí se ciertas. arreglan los Y hay en todo el Usted- historial, usted coge cualquier encuestadora de si se da cuenta en los antecedentes. Para el 20, los pronósticos que se hicieron era de que el PLD iba a perder prácticamente frente a la fuerza del pueblo. Y lo que resultó fue todo lo contrario. Hay varias encuestas, no una, varias encuestas. Entonces, yo creo que el elemento que la población tiene que ver ahora es esa guerra que la clase política lleva a cabo con el gobierno a la cabeza de posicionar sus partidos y sus candidatos de la mejor manera. Eso es lo que estamos viendo Usted ahora. está diciendo que las como 5 o 6 encuestadoras entraron en el juego de crear percepciones, no de trabajar, hacer un trabajo técnico per se, y perdón por la palabra per se, que eso es medio peligroso. Yo creo que la hemos ido recuperando ya. Ok. Pues que sea per se, real,
sino que a partir de abril del próximo año es cuando empiezan realmente a hacer un trabajo profundo y serio de una técnica de encuestadoras. Nosotros tenemos en febrero Esto es muy duro las con municipales. las firmas encuestadoras. No es dureza, No. es lo que la historia ha demostrado. Ahora, no todo es negativo lo que están diciendo, ni están tan alejados en muchos de los elementos que se señalan. Lo que estoy diciendo es, y las encuestas de trabajo que tienen los partidos políticos, esa es la que tiene que hablar la verdad en esta etapa. Siempre los partidos políticos hacen sus encuestas. Y decir que el PLD tiene un 15%, yo creo que es sencillamente una barbaridad. Una pregunta, yo quiero que usted estuvo en la actividad De hecho, no donde... es un 15, es un 12 que le atribuye un la 12, última. un 12. Menos, yo creo que terminaremos en 4%. Sí, pero en el caso, como le pasó a la Fuerza del Pueblo. En el caso de una actividad que tuvo Danilo Medina recientemente, que asamblea. hace alusión el Nuevo Diario, Una asamblea. una asamblea, ¿es verdad que Danilo Medina dijo lo que se publica? No, de no, que el no dijo que 35%, en esa encuesta parecía que iban a votar por Leonel Fernández, ¿eh? sino que entendían que Leonel todavía era como candidato del PLD. O sea, una parte del electorado del PLD no tiene conciencia clara de que Leonel ya no está en el PLD y que el candidato es Abel. Ah, ok. ¿Entiende? Es decir, ahí No, es no, donde... no entendí, doctor, repítamelo a ver. porque No es que yo van a entendí. votar por él, sino no es que que van a- ven que Leonel Fernández es candidato del PLD. Eso es lo que dijo Danilo. que todavía Pero ¿y está en dónde el que viven PLD. esa gente? ¿Entiende? No, el audio es muy claro, lo tengo aquí en mi celular incluso. El presidente dice que en un estudio que se encargó de lo interno del partido, el 35% de los consultados dicen que su partido es el PLD, pero que van a votar por Leonel Fernández. Entonces él luego entra a hacer, y ahí viene entonces su arenga, para resolver ese tema produciendo fidelidad partidaria, es decir, con el candidato, asunto, que también lo reflejó en una entrevista el secretario general en la Z, donde él dijo, bueno, refirió ese estudio y dijo, bueno, hay un problema, decía el secretario, que hay que resolverlo. Lo que tengo entendido con el audio que usted dice es 33 a 35% en esa encuesta que usted hace alusión, no sabe, siendo PLDistas o se registran como PLDistas, de que el candidato es Abel Martínez. Bueno, Eso es lo que tengo hay entendido. mucha gente que vive en el limbo y a lo mejor en el PLD hay mucho, el porcentaje es mucho más Como alto, todo, ¿verdad? en un partido de masa, pero- porque el PLD no, vamos a decir, tiene un núcleo duro de militantes y un núcleo, digamos, ampliado de votantes que habitualmente no participan en la actividad política. En los partidos políticos, ese núcleo de activistas son los que llevan a cabo lo que se ve en todos los medios de comunicación. Doctor, pero hay que vivir en la Lalandia para no saber a esta altura que Leonel Fernández se fue del PLD. Bueno, eso es lo que dice esa encuesta. Un 35% sería sobre todo, alarmante que Habló pensemos que ni en el siquiera audio, está él enterado. habla de 33 a 35%. Sí, sí, él va de esa recuperando hasta 35, a decir Correcto. 35. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿De dónde yo veo el tema? La línea de comunicación de la Fuerza del Pueblo ha estado siempre porque el mercado de ellos somos nosotros. No tiene más mercado. Entonces, todo el esfuerzo de comunicación política de la Fuerza del Pueblo estaba centrada en crear la confusión de que estamos aliados. Dice el presidente Fernández de que ellos no han convocado alianza. Óigame, yo mismo, de miembros connotados de la Fuerza del Pueblo, han estado insistiendo en que tenemos que aliarnos, que tenemos que aliarnos. Eso es la verdad. Pero lo mismo De se puede manera decir- informal. Lo No mismo estamos, se puede decir de miembros del PLD, que incluso públicamente lo han dicho. algunos lo han dicho, es cierto, pero fíjese lo siguiente, se ha ido creando ese espacio de tierra de nadie en que la alianza se convierte como una verdad absoluta, Como una que tiene que necesidad. llevarse como una necesidad en la cual incluso he oído de gente que plantea las proporciones de las alianzas. O sea, Con el lo ambiente, cual, que había de una posible alianza en lo municipal, que dentro de 8 meses, desde este fin de semana está completamente el candidato enterrada. el candidato ya dijo de qué se trataba.
se ha buscado forzar al PLD a que defina a priori una alianza que no se ha discutido, no tiene, digamos, prioridad dentro del partido, porque estamos justamente en el posicionamiento del candidato presidencial. Doctor. Esa es la fase que tenemos. A nivel de municipios, los candidatos, como acabamos de ver con Luis Alberto, han estado haciendo su trabajo y su labor. Y en cada provincia el trabajo se ha estado haciendo en lo municipal. Usted va a Santiago y usted haya candidatos ya ¿Y municipales la bien Fuerza del Pueblo establecidos. tiene candidatura a nivel de provincia? Es que no tienen cómo montar, van a tener que buscar a quién. Esa es la verdad. Doctor. Mientras al PLD le sobran, es más, nosotros tenemos más un problema, por eso se están buscando las asambleas para dirimir cualquier disputa que pueda haber y evitar contratiempos en la campaña. Doctor, Esa no es la situación de la Fuerza del Pueblo. ante la renuncia de Francisco Javier García como jefe de campaña, el presidente Danilo Medina, a quien se sugirió como que podía asumir la jefatura, dijo que por razones de salud y de recomendaciones médicas no podía hacer eso, tenía que evitar las tensiones, hizo muchos detalles sobre esto. Pero dio a entender como que iba a haber una especie de comité de campaña. Y dicen que lo que es responsabilidad de muchos es responsabilidad de nadie. Es decir, en una campaña, tener un equipo como general que conduzca una campaña es complicado. Por tanto, ¿cómo definir eso en el partido, que alguien asuma ese rol que tiene un jefe de campaña? Porque un jefe de campaña es un ejecutivo. Es Así como es. el ejecutor del trabajo cotidiano, coordinación. Es compleja la tarea. Yo pienso que la dirección política terminará designando los responsables inmediatos. ¿La dirección De política todas maneras, o el candidato? con el candidato, porque en la dirección de campaña... Porque le quiero agregar lo siguiente a usted aquí, lo siguiente, y tal vez eso nos ayuda a definir quién va a definir. Yo tengo la impresión que Abel Martínez ganó, contrario incluso a buena parte de la cúpula del partido, pero ocurre que ya como candidato está en manos de la cúpula. ¿Qué tan difícil es conciliar entre esa cúpula y Abel una dinámica fluida en la campaña? Que uno siente que eso como que no va tan bien. Es que Abel no ganó en contra de la cúpula. No hay una cúpula compactada en contra de Abel. Eso nunca ha existido. El partido y su dirección se dividió entre los candidatos en las primarias internas. Y usted veía a gente de la dirección que estaban de un lado o de otro candidatos, precandidatos. Abel empezó temprano su campaña, se posicionó dentro del partido y logró la victoria en ese sentido porque tenía y agrupó a los principales cuadros del partido, que no son necesariamente la gran dirección política, sino cuadros del Comité Central con asentamiento en territorios que son los que mueven las tropas. Muy bien. Y desde ese punto de vista, esa es la victoria, no contra la cúpula, Vamos a asumir porque que eso estaban es así. divididos. Vamos a asumir que eso es así. Ajá. ¿Qué tan fácil es conciliar la dinámica de una campaña entre Abel y la cúpula del partido? Mire, no hay una contradicción radical entre lo que acaba de pasar con la posibilidad de montar una dirección de campaña. La dirección de campaña siempre ha sido colegiada con un ejecutivo. Y ese ejecutivo, en algún momento el candidato con la dirección política tendrá que buscar la solución de quién la va, vamos a decir, a gerenciar. Pero la dirección política, aún con los coordinadores, siempre ha sido dominante dentro de esto. Pero hay un equipo de estrategia que encabezaban precisamente el coordinador de campaña, el presidente del partido, el candidato y otros miembros más. Rafael. De manera que ese colegio es fundamental y siempre lo ha sido en el PLD. Rafael, lo que pasa siempre lo ha sido. es que Abel Martínez fue visto en un tiempo cuando la división, con mucha ojeriza, porque se veía muy cercano a Leonel Fernández, aunque se quedó, pero era muy cercano a Leonel Fernández, hasta sus declaraciones de ahora. Y todo el mundo sabía que la candidata de Danilo Medina era Margarita Cedeño de Fernández, y perdió con ella. Es que Danilo no tenía candidato. Esa es parte de la comunicación que se ha armado en contra del PLD. Es decir, sembrar elementos de discordia, fijando en el presidente o en cualquier otro, incluso del candidato, posiciones que no tenía. Danilo Medina no participó en ese proceso tomando partido por nadie.
como yo pero tampoco lo hice. Francisco Javier siempre ha sido parte de una facción del comité político del PLD. ¿Se extiende este conflicto a esa facción? Es que... A la OTAN. Por ejemplo, A la llamada a OTAN. propósito de ese juego que se dice por ese gente que se reúne para hablar de la política, Que él coordina, como me coordina. reúno yo. Y muchos de los PLDistas siempre nos reunimos y tenemos grupos para hablar y mantenernos actualizados sobre las diferentes coyunturas. Eso es normal. La OTAN, que es a lo que usted se refiere, famosa, tiene otro miembro connotado. ¿Cuál es? Monchi. Bueno, y usted no vio a Y Monchi Euclides. montado ahora en la jipeta con el candidato presidencial Abel Martínez en Santiago en esta marcha. Su hijo no es candidato a síndico de Santiago. Ah, ¿eso se definió? No, Ya, es, no. es precandidato. Aspira. Ah, ok. Es precandidato, de manera que todo ese proceso Pues va quizá por muy eso estaba limpiamente definido y va en contra de la idea que se quiere de sembrar elementos de discordia dentro del PLD que trascienden. Yo creo que hay tantos problemas en nuestros adversarios que siendo tan pequeños, que ya vamos, como usted decía, por un 12, seamos el blanco de los ataques. Eso yo nunca lo había visto en Doctor, política. recuerde que Es la decir, carta la hizo Francisco Javier, ¿cómo? no la oposición. No, pero yo nosotros yo no me partidos. refiero a que ese impas que se diera. Me refiero a que en la guerra política los ataques son contra el PLD, tanto del gobierno como de la Fuerza del Pueblo y aliados incluso nuestros que quieren montar una alianza sobre la base de qué? De que sí, la alianza, pero haciendo un privilegio de ciertos candidatos. Bueno. Y así, Doctor. ¿cómo negociar con un PLD que quiere reafirmar una cosa sus final posiciones? y breve. No, final, Pero final finalísima. y ¿Cuál es la finalísima. impresión que tiene? ¿Cuál es la impresión que tiene el PLD? Que si no hay un frente contra el gobierno le gana a la municipalidad. Mire, nosotros tenemos aquí hay elementos estratégicos que son fundamentales. Claro. El PLD tiene que reafirmarse. Después de la división y las crisis que han venido y la persecución que se tiene, el PLD tiene que reafirmar su territorio. Eso es fundamental, como lo están haciendo otros, que tratan de crear un ambiente en el cual les sea favorable y una percepción de que son ganadores a cualquier trance. Bueno. Mientras yo digo, dejemos que avance esta campaña y veamos luego la realidad, igual que en el 20 también, de lo que va a pasar. Bien, El muchísimas PLD gracias. tiene todo el implante nacional y las fuerzas están ahí, incluso con más comités de base que lo que teníamos en el 20. Bueno, muchas Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Despedimos al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública, aspirante a la candidatura de la senaduría del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.